De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti. Díselo con nosotros a él. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Díselo otra vez, mi hermano, dile a él. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame, dile a él. Esperaré, esperaré. Levanta tus manos y dile a él. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia
Bueno, ya vamos a entrar rápidamente a la palabra. Marcos, capítulo 2. Y hoy vamos a hablar como tema, vamos a hablar cuando Jesús entra a una casa. Cuando Jesús entra a una casa. Quiero preguntarle a usted, hermano. ¿Jesús ya entró a su casa? Si lo cree, entonces dígame. Si no lo cree, hermano, no diga nada. ¿Jesús ya entró a su casa? Porque cuando Jesús entra a una casa, algo sucede, hermano. Y hoy voy a enseñarles, hermano, que Jesús tiene que entrar a dos casas, por así decirlo. La primera casa que necesita entrar, hermano, es la personal, la del alma, la del cuerpo. Pero bíblicamente la Biblia también, hermano, nos habla que Jesús quiere entrar a nuestras casas donde vivimos. Porque mucha gente, hermano, ya tiene a Jesús en su corazón, pero no en su casa. Y Jesús también quiere morar en nuestras casas. ¿Lo escuchó bien? Y hoy vamos a aprender de eso. Póngase de pie y la Santa Escritura de Dios, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer un versículo y un versículo. Cuando le toque a usted, léalo fuerte, por favor. Y todos nos unimos en el versículo 12. Versículo del 1 al 12. ¿Ya lo tiene? Dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ahora ustedes. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni a una puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales hablaban en sus corazones. Porque habla así. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que caminaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué camináis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos el 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Padre, te doy gracias y te ruego en el nombre de Jesús que bendiga la palabra. Espíritu Santo, bienvenido. Planta la palabra de nuestro Padre Celestial y danos esa porción que cada uno estamos necesitando. Bendice este lugar y bendice a cada uno de mis hermanas y hermanos que ya están aquí, y permite que la palabra, Señor, les haga una diferencia en su vida. Señor, en el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico. Amén y amén. Tome su lugar, mi amado hermano. Note algo, hermano. En el versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum y después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Mire, hermano, cuando Jesús está en un lugar o en una vida, ese lugar se llena de su presencia, ese lugar se llena, hermano, de bendiciones. Ese lugar se llena, hermano, de muchas cosas que la Biblia no lo dice. ¿Lo escuchó? Se llena. Repita la palabra, hermano, se llena. En pocas palabras, hermano, todo lo vacío Dios lo llena.
Todo lo que, hermano, falta, Dios lo suple. Ahora, mire, déjeme ponerlo así. Yo estoy hablando ahorita, hermano, y voy a hablar de casas. Pero quiero hablar de casas materiales. De casas, hermano, que necesitan ser llenadas de Jesús. De casas que necesitan ser llenadas, hermano, de la presencia del Señor y permitirle que entre. Este pasaje, hermano, está hablando de eso en realidad. Cuando Jesús llegó a Capernaum, no se quedó en un jardín, hermano, no se quedó, hermano, en un patio. Entró a una casa. Y en esa casa, hermano, ¿qué sucedió en esa casa, hermano? Sucedió, noten algo, hermano, milagros. Porque llevaron a un paralítico y en esa casa lo sanó. Pero noten algo, hermano, el Señor no lo mandó, hermano, al templo como había mandado, hermano, a otros 12 en una ocasión más adelante. Que se presentaron al sacerdote. Aquí Jesús, hermano, manda al paralítico y le dice, vete a tu casa. Porque allí en esa casa voy a también hacer algo. Por eso era lo que les decía, hermano. A ver, una cosa es que a lo mejor tú le hayas dicho al Señor, Señor, entra a mi vida, y el Señor ya está en tu vida, pero nunca le has dejado que entre a tu casa material, hermano. Ahora, ¿por qué lo digo, hermano? Porque mire, cuando hay, hermano, entramos en una casa, ¿qué encontramos, hermano? Mire, note algo, versículo 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. ¿Lo escuchó bien? Se oyó que estaba en casa. Déjeme, hermano, empezar por esto. Jesús, hermano, dice la Biblia que se oyó que Jesús estaba en casa. Amén. Que estaba en una casa, se oyó. Ahora, esta palabra casa que aquí, hermano, aquí aparece en la Biblia, esa palabra significa, hermano, familia, casa y templo. Literalmente, hermano, lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús no solamente quiere ser morada en tu familia, como conjunto, hermano, hermano de la iglesia que eres. Que Jesús no solamente quiere ser morada, hermano, en un templo, sino también Jesús quiere que more en tu casa. Pero está hablando de tu casa, hermano, donde tú vives, donde te bañas, donde, hermano, comes, donde duermes. Jesús también quiere hacer morada allí. ¿Lo escuchó? Ahora, ¿por qué, mi amado hermano? Porque ese mismo versículo que habla que se oyó que Jesús estaba en casa, esta palabra oír, mis amados hermanos, esta palabra oír, ¿a qué se refiere, hermano? Note algo, hermano. Cuando la gente oyó que Jesús estaba, inmediatamente se acercaron, hermano, a escuchar, a oír, hermano, al que estaba en esa casa. La pregunta es, mi amado hermano, ¿qué se oye en tu casa? No, pues la de Vicente Fernández, pastor. Paquita, la del barrio. 2, 3 veces te engañé. ¿Eso se oye en tu casa, hermano? O se oye, hermanos, que Jesús está. Mire, yo no sé qué, hermano, que Jesús estaba hablando. Hermano, que cuando la gente de allá afuera escuchó, hermano, el sonido de la voz de Jesús y empezaron a reconocer la voz de Jesús, se empezó a acercar, empezaron, hermano, a entrar y esa casa se llenó. ¿Y sabe por qué se llenó? Porque escucharon probablemente un testimonio, porque escucharon, hermano, una enseñanza, porque escucharon probablemente, hermano, ¿sabe qué? Hermano, una respuesta a una necesidad, y cuando escuchó, en esa casa estaba sucediendo algo. Por eso, hermano, ¿qué se oye en tu casa, hermano? Peleas, discusiones. ¿Qué tan importante es esto para nuestra familia en realidad? Que Jesús entre a nuestra casa. ¿Sabe por qué, mi amado hermano?
Porque nuestros hijos, hermano, merecen vivir en un ambiente sano. En un ambiente, hermano, a donde, hermano, no encuentren, hermano, regaños, amenazas, pleitos. Nuestra esposa merece vivir en una casa, en un hogar, hermano, donde se sienta amada, respetada, edificada. Y de igual manera, el esposo necesita, hermano, vivir en una casa donde la hermana no sea tóxica. ¿Lo escuchó? Y es que no me has traído, no me has cumplido. ¿Cuándo me vas a traer mi nueva televisión? Yo la quiero de 70 pulgadas. Y ahí está, y ahí está. ¿Lo escuchó lo que acabo de decir? Entonces Jesús no solamente quiere entrar a vidas y las cambia, sino también a nuestras casas. Porque en nuestras casas, hermano, se oye lo que Jesús está haciendo. Si yo le preguntaría, hermano, de verdad, que yo le pregunte a uno de tus hijos, oye, ¿tus papás escuchan alabanzas? No falta que me diga, sí, pastor. No, pastor, se la pasa. Mire, imagínese, tu mamá escucha testimonios o se la pasa viendo Laura en América. A ver, ¿lo escuchó lo que acabo de decir? De verdad, hermano, necesitamos que Jesús entre, hermano, a nuestras casas. Aquí, hermano, la palabra casa nunca se está refiriendo, hermano, ¿sabe qué? Hermano, a nuestros corazones. No, aquí esta palabra que Jesús entró a la casa, se está refiriendo esa palabra a una casa física. Que en esa casa, hermano, exista un ambiente espiritual. Que en esa casa exista un ambiente de amor. Que en esa casa exista un ambiente de respeto. Que en esa casa exista un ambiente de edificación. Mire, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice, hermano, que Dios le dijo hermano, a su pueblo que pusieran textos de la Biblia, hermano, a la entrada y a la salida. ¿Sabe qué hacen los judíos cuando entran a su casa, hermano, o salen? Hay textos, hermano, colgados en la Biblia y los agarran, hermano, y los besan. Porque, hermano, reconocen que en esa casa, hermano, debe de existir la palabra de Dios. ¿Qué ambiente está en tu casa, hermano? ¿Celos? ¿Tu esposa tiene desconfianza de ti, varón? ¿O de ti, hermana? Hay tantas peleas, jóvenes, cada ratito te estaban regañando en la forma por la cual vives. ¿Está escuchando la importancia, hermanos? De verdad, hermano, se necesita empezar, hermano, a formar un ambiente espiritual en nuestras casas. Se necesita, hermano, formar un ambiente, hermano, el cual se sienta la palabra de Dios en nuestros hogares. ¿Escuchó lo que acabo de decir, mis amados hermanos? De verdad necesitamos, mi amado hermano, mire, déjeme ponerlo, hermano, 3 ejemplos cuando Jesús entra a una casa. Porque aquí, hermano, acabamos de ver que había un paralítico y Jesús lo sanó, ¿sí o no? Pero hay muchos ejemplos cuando Jesús entra a una casa, y estoy hablando de una casa, hermano, material. Algo sucede. ¿Se recuerdan, mi amado hermano, la suegra de Pedro? Dice la Biblia que Jesús, entrando a la casa de Pedro, su suegra estaba enferma. ¿Qué hizo Jesús? La sanó. La Biblia nos habla, hermano, del hijo pródigo. Cuando, hermano, el hijo pródigo regresó hambriento, sediento, pobre, hermano, pecador, hermano, con todas las equivocaciones de habido por haber, mi amado hermano, y entró a su casa, que su padre conocía de Dios. Noten algo, hermano, en esa casa que hubo perdón de pecados, restauración de un hijo. Amén. Entonces podemos encontrar milagros, enfermedades sanadas, pecados perdonados. Encontramos en una casa, hermano, restauraciones familiares. ¿Lo escuchó? La Biblia nos habla que cuando Jesús, hermano, fue a Belén. ¿Qué significa Belén, hermano? Belén significa casa de pan. Y si ustedes se acuerdan, mi amado hermano, ¿qué dice la Sagrada Escritura allí? ¿No dice allí la Biblia, hermano, que un tiempo Belén escaseó el alimento y la comida?
Pero Dios, hermano, volvió a levantar a Belén casa de pan, hermano, y la prosperó y lo hizo fructífero otra vez. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no solamente hay sanidad, perdón de pecado, restauración de vidas, sino también donde hay necesidades, Dios suple necesidades. Una ocasión fui, hermano, a visitar a unos hermanos. Y la hermana estaba enferma, ya grande, la hermana ya partió con el Señor. Y hermano, y me dice su familia, está en su recámara, pastor, gusta entrar a orar. Ella iba a la iglesia, era fiel a la iglesia, asistía a la iglesia. Y cuando voy entrando, hermano, tenía una virgen y tenía un crucifijo grandote a un lado de su cama. No le dije nada, oré, pero ella se dio cuenta y lo primero que me dice, pastor, es que no lo tiro porque era de mi sagrada familia, de mi madre en especial, y es un recuerdo que me dejó. Entonces quiere decir, hermano, que ella probablemente tenía a Cristo en su corazón, pero no en su casa. Y cuando alguien entraba decía, ay, mira, todavía tiene su imagen, todavía tiene su virgencita. ¿Lo escuchó? ¿Tú qué tienes en tu casa, hermano? ¿Qué entra a tu casa? ¿Qué mora en tu casa? ¿Qué hay en tu casa, hermano? ¿Qué traen tus hijos a tu casa? Usted sabe, hermano, que muchas veces lo que llevamos a casa hace que las bendiciones de Dios se salgan. Usted sabe, mi amado hermano, que muchas veces lo que entra a casa hace, mi amado hermano, que las bendiciones del Señor, hermanos, empiecen a salir. ¿Escuchó lo que acabo de decir? ¿Qué hay en tu casa? A ver, jóvenes, ¿qué hay en tu casa? ¿Qué hay en su casa, hermano? ¿Qué guarda en su casa? Ay, pastor, es que en mi casa hay muchos juegos de Xbox. Y a lo mejor usted puede decir, yo no le veo nada de malo. ¿Sabe qué, hermano? Pero muchos traen, hermano, juegos de muerte, pura muerte, de armas, de esto, de choque, pura destrucción. ¿Qué hay en tu casa, hermano? ¿Lo escuchó? Yo quiero preguntarle, ¿qué hay en su casa, hermana? ¿Que haga que Jesús se quede o que Jesús se salga? Ahora usted puede decir, pastor, es que yo soy cristiana. Mire, no pierda allí, hermano, el libro de hermano Marcos, no lo pierda. Y dése cuenta, hermano, que muchas veces, aún hasta las iglesias, sacan a Dios, ¿sabe qué? De la casa del Señor. Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 3, aunque ya no lo sabemos de memoria, pero para recordarles a los que mi amado hermano no lo saben, no lo han leído. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así: he aquí yo estoy a la puerta de la casa de Dios, hermano, de la iglesia y no está hablando del espiritual, sino también de la material, hermano. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces muchos ya sacaron, hermano, a Dios de sus casas. Pastores han sacado a Dios de la casa de él. Amén. Y Jesús está ahí, hermano, tocando. ¡Ey, déjeme entrar a mi casa! Déjeme entrar a donde yo moro, a donde yo habito. Déjeme entrar. ¿Escuchó, mis amados hermanos? Vuelvo a repetir, hermano, no solamente deje entrar a Dios en su casa, hermano, espiritual de su vida. Deje entrar a Dios, hermano, ¿dónde? En su casa, hermano, que more. Haga una habitación de su casa. Que se escuche, hermano, que Jesús está en su casa. Que las peleas están desapareciendo o han desaparecido. Que los celos, hermano, no existen en su casa. Que los hijos, en vez de querer irse, hermano, y andar en la calle, hermano, les gusta estar en su casa porque tienen padres que los edifican, que los aman, que los animan, que los motivan. Que tienen padres, hermano, que les dan una visión para estudiar, para prepararse. Que tienen padres, hermano, que los motivan a buscar, a amar, a querer a Dios. ¿Lo escuchó? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué mi familia no quiere ir a la iglesia? Si usted leyó conmigo ese pasaje y lo leyó bien, cuando Jesús entra a la casa y lo escuchan y lo oyen, note algo, hermano.
tuvieron que llevar al necesitado a la presencia de Dios 4 personas. Y llevaron al enfermo, hermano. Pues usted como padre tiene que llevar a sus hijos a buscar a Dios. Tiene que motivarlos, hermano, a sentarse a los pies del maestro y escuchar la palabra. Mire, usted le puede dar las herramientas a sus hijos de la escuela, del trabajo, de la defensa personal y haberlos llevado hasta el karate, hermano, y nadie le hace frente en la calle porque los llevó, hermano, hicieron pesas, trae grandes músculos, pero nunca les dio, hermano, la solución a los problemas morales y espirituales. Nunca los llevó, hermano, a buscar y a fortalecer su espíritu. Saben sumar, restar, hermano, son hasta profesionistas, pero ¿sabe qué, mi amado hermano? No, hermano, conocen de Dios. Aquellos 4 hombres, hermano, fueron los que llevaron al enfermo. Usted como padre, lleve a sus enfermos, por así decirlo, lleve a su hija, a su esposo, a su esposa, a sus padres, a sus abuelos, siéndoles a escuchar la palabra, llévelos, motívelos. Estamos esperando. Ahora, noten algo, hermano. ¿Usted sabe que un milagro sucede por diferentes causas? Lea la Biblia, hermano, más. Hay milagros, hermano, que Jesús hizo. ¿Sabe por qué? Porque Él así lo decidió. Pero hay otros milagros, como aquí dice la Biblia, por la fe de esos 4 hombres, sanó ese hombre. Hermano, hay otros casos que dice que por la fe de ese enfermo, hermano, ¿sabe qué? Sanó esa persona. Pero también la Biblia nos dice, hermano, que por la incredulidad hubo lugares que Jesús nunca hizo un solo milagro. ¿Lo escuchó? ¿Por qué vemos, hermano, que familias se levantan, prosperan, se levantan? Dios la bendice porque le permitieron la entrada a su vida y a su casa, hermano. Empezaron a sacar, hermano, el adulterio, el engaño, los celos, las peleas, hermano, los coscorrenos a los hijos, las subajaciones que uno le hace a los hijos. Empezaron a sacarlas, hermano, empezó uno a hablar la palabra, a decirle, a motivarlos, a hacer esos 4 que llevan a los enfermos a los pies del maestro. ¿Escuchó mi amado hermano? Entonces, aquí Jesús está a la puerta. Ya lo habían sacado, hermano. Oye, pero si ese es mi templo, esa es mi casa. Me están cantando, pero yo estoy acá afuera. Me están adorando, pero pues yo estoy acá afuera. ¿Aló? ¿Sí o no, mis amados hermanos? A veces, hermano, Jesús no ha sido invitado, mi amado hermano, a la casa. Miren, vaya al libro de Lucas, capítulo, hermano, 24, libro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, vamos rápido. Lucas, capítulo 24, versículo 36. ¿Ya lo tiene? Dice así, Lucas, capítulo 24, versículo 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aquí es cuando Jesús ya había resucitado, que Jesús, hermano, ya se iba y entró a una casa donde los discípulos, hermano, estaban. Ustedes saben que nunca habían, hermano, invitado a Jesús a que entrara, pero Jesús entró. Y muchas veces, hermano, usted puede ver un milagro, una señal, una conversión en la familia, pero ni aún así deja que Jesús entre a su casa. Regresando al testimonio, hermano, ¿qué se oye en tu casa? ¿Qué se oye de Jesús en tu familia, hermano? Ah, ya dices, la hija de tal hermano ya salió gorda, ya se fue de casa. Al hijo del hermano ya lo metieron a la cárcel. Se robó tal cosa, hizo lo otro, se oyó tal cosa. Pero te imaginas a que se oiga: oye, mira, pues ya los vecinos no se pelean. Ya los vecinos, mira, escuchan una música como religiosa y muy bonita. En la pandemia había unos vecinos que pusieron, hermano, un puestecito allí para ayudarse, y vendían jitomates y un montón de cosas, y ponían, hermano, alabanzas fuerte. Y uno le pregunta y uno le dice: oye, ¿ya se convirtieron? Dice: no, es que esa música me da mucha paz.
Qué barbaridad, imagínense. ¿Qué se oye en tu casa, hermano? Oye, es que antes el vecino le pegaba a su esposa, pero ahora ¿has visto cómo la ama? Ya la agarra de la mano, ya se van de la mano, ya ahora salen y ya va abrazada con ella, con él. Ahora ella, ya viste cómo antes no se arreglaba, no traía ni pintura, no, cómo andaba esa pobre mujer. Ahora no ha visto cómo se arregla, cómo ya brilla su rostro. ¿Sabe por qué? Porque le abrieron la puerta al Señor. Cuando Jesús entra, hermano, invítalo, hermano, en esta tarde. Ya lo invitó, hermano, a su vida, ahora invítelo a su casa. Que su casa sea una habitación de alabanza, de oración, una Biblia, hermano, que cuando usted coma, se ore, se dé gracias, hermano, que se escuche un clamor por el padre, la abuela, el abuelo, hermano, el hijo, el tío, hermano, se escuche un clamor, hermano, que se escuche una oración, hermano, por las necesidades de otros, no solamente de casa, hermano, allí está la presencia de Dios. Amén. A veces Jesús no es invitado, mis amados hermanos, y Jesús quiere entrar, mi amado hermano, a esa casa. Mira, allí mismo en Lucas, capítulo 24, pero en el versículo 29, regresemos al versículo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado, y entró pues a quedarse con ellos. Dile a Jesús, Jesús, quédate en mi casa. Quédate en mi casa, Señor. Empieza a hacer la obra de cambio, transformación, renovación en mi casa, Señor. Pero empieza conmigo. Yo soy el varón, la cabeza. Yo soy la esposa, la ayuda idónea. Yo soy el hijo, el primogénito, la primogénita. Ven, Señor, empieza conmigo. Trátame aquí en mi corazón. Mi padre no son convertidos, Señor. Usa mi testimonio para que ellos se acercan. Señor, usa mi vida. ¿Sí escuchó lo que estamos diciendo, mis amados hermanos? Entonces, Jesús no solamente quiere estar, hermano, en tu corazón. Quiere estar, ¿sabe dónde? En tu casa. ¿Está en tu casa, hermana? ¿Está en tu casa, hermanos? ¿Está en tu casa? ¿Está en tu casa, hermano, ya? ¿Está en tu casa, apóstol? Jesús no solamente quiere estar, hermano, sino también en tu casa, que sea una morada. Dile a Jesús, quédate, Señor, haz morada. Miren, todos, hermano, todos, nuestras casas tienen, hermano, un vacío. Quiero que vaya al Salmo, hermano, 81. Busque rápidamente el Salmo 81, hermano. Salmo 81. Vamos al Salmo 81. Salmo número 81. Todos en nuestras casas tenemos un vacío. Todos en nuestras casas tenemos, hermano, un lugar que necesita ser llenado. Mire, cuando estaba dando clases en el instituto, yo daba clases, hermano, de teología pastoral y de liderazgo. Y siempre le decía, hermanos, a los estudiantes, mire, si su casa es pequeña y tiene la oportunidad, cómprese una mesita. Y en esa mesita pongan una silla. Pongan su Biblia, pongan un diccionario y ahí pónganse a estudiar. Y que solamente sea para ello. Que sea un lugar consagrado para que ustedes estudien, se preparen y que lleven la palabra, hermano. ¿Lo escuchó? Solamente en ello, de verdad, hermano. Jesús quiere habitar. Mire, toda casa tiene un vacío que Jesús quiere llenar. Y quiero volver a repetir algo por mis hermanos. Y estamos hablando que Jesús quiere habitar en casas donde se salga pleitos, celos, contiendas, divisiones, para que entre la paz, el amor, la edificación, la santidad. Y en el Salmo, hermano, 81:10 dice así, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Entonces Jesús quiere llenar, hermano, ¿sabe qué? Nuestras vidas, amén. Pero no solamente quiere llenar nuestras vidas, también quiere llenar nuestras casas materiales, hermano.
Que nuestros hijos crezcan en un ambiente, hermano, de edificación, de tolerancia, de respeto. Que nuestra esposa se sienta amada porque tenemos un esposo, hermano, que tiene, hermano, a Cristo en su corazón, hermano, y que Él es cabeza, hermano, y que Él es cabeza de su casa, pero Cristo es cabeza de Él. Porque a veces, hermano, pensamos que solamente, hermano, con tener a Dios en nuestro corazón es más que suficiente. Pues no, hermano, Cristo también tiene que estar en nuestras casas. Sacar todo lo corrupto, hermano, imágenes, pecados, cosas, hermano, que nos la trajimos porque nuestra mano se descuidó, ¿verdad? También vámonos para ello. Y que nuestra casa sea, hermano, limpia de verdad, hermano. Limpia, hermano, de verdad, en todas las áreas. ¿Dice amén? Entonces, fíjese bien, hermano, Dios habita con el quebrantado y humilde. Vaya al libro de Isaías 57. Isaías capítulo 57. Dios habita. Isaías 57. ¿Ya lo tienen, mis amados? Isaías 57. Y aquí entra una pregunta. Isaías 57. ¿Tú quieres a Dios para siempre o temporalmente en tu vida? Porque aquí hay un versículo, hermano, que nos enseña una gran verdad, Porque hay quien, hermano, meten a Dios a su vida y a su casa. ¿Sabe qué, hermano? Cuando existe el problema, cuando está la necesidad, cuando está el quebrantamiento, el dolor, el problema, entonces, hermano, ¿sabe qué? Empiezo a escuchar música, pongo alabanzas, hermano. Pero ¿sabe qué? Se me acaba el problema y regreso otra vez a la música mundana, a hacer todo lo mundano. ¿Qué quieres, hermano? A un Dios pasajero, a un Dios permanente en tu vida, pero también en tu casa. ¿Lo escuchó? De verdad, hermano. Mire, por Zoom me he estado enseñando algo. Ya hace tiempo, pero lo enseñé y nomás lo quiero recordar. Que usted como hermana y usted como hermano ya rompan, hermano, ataduras de cómo se verá, cómo lo van a hacer. A mí no me enseñaron, a mí no me dijeron. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Ya es tiempo, hermano, de que usted como hermana, antes que salga su esposo, hermano, de su casa, usted lo bendiga. Es tiempo, hermano, que usted, hermano, ore por su esposa, hermano, cuando se quede en casa y usted se va a trabajar, hermano. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Pero Isaías, hermano, Isaías 57, versículo 15, dice así, vamos a leerlo. 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito. O sea, Él habita la eternidad, Él habita en la santidad, pero Él habita también en el quebrantado y roto. ¿Sí o no? Utiliza la palabra habitar, pero note lo que voy a decir, hermano. Esta palabra habitar tiene, hermano, dos ideas. Número uno, la palabra habitar significa, hermano, ¿sabe qué? Hospedarse. Hospedarse. La palabra habitar significa hospedarse. Y usted sabe que hospedarse, hermano, es temporal. Cuando yo voy a un lugar, hermano, de vacaciones, en ese determinado tiempo de 2, 3 días, una semana, 15 días, yo me hospedo esos 15 días. Y me quedo solamente en esos 15 días. Pero esta palabra también, habitar, significa, escuche bien, hermano, residir o quedarse permanentemente. O residir o quedarse permanentemente. La pregunta es: ¿quieres que Cristo nomás se hospede en tu vida mientras te dure el problema? ¿O que se quede para siempre? ¿Que habite, hermano, cuando estás en el quebrantamiento? ¿O cuando, hermano, estás hermano, en todo tiempo? ¿Qué quieres, hermano?
A Dios hay que permitirle que entre a nuestras casas. Mira, hay casas, hermano, que cuando tú entras, se siente la oración que se hace en esa casa. Hay casas que cuando entras, hermano, se siente que ahí se escucha la alabanza. Pero así como también sientes eso, también, hermano, entras a casa como pastor, hermano, que hasta te retuerces y tú dices, oh, yo quiero mucho. Imagínese, ¿de verdad? Se siente, hermano, que hasta los vellos hasta se erizan y tú dices, aquí todavía practican brujería. Mira, hermano, crea o no, uno como pastor discierne aunque no lo vea. Una ocasión, hermano, estaba predicando y era una congregación aproximadamente de, ¿qué sería? Unas 300 personas. Y mientras predicaba, mi amado hermano, estaba, hermano, todavía seguían llegando gente. Y había un ambiente bien hermoso de la presencia de Dios. Estábamos fluyendo en la prédica. Pero de repente, hermano, entró como un grupo de 10 personas. Y ese ambiente que se sentía, hermano, bien hermoso y fluyendo, como que desapareció al instante. Se fue, ¡pum! Yo hasta sentí, dije, ay, algo pasó aquí. Hasta yo mismo me sentí, hermano, así. Y yo les dije a los hermanos, ¿sabe qué? Hay algo extraño aquí, hermano. Vamos a orar, vamos a reprender. Cuando terminó, hermano, la prédica y empezamos a orar, ¿sabe qué? Reconocí a una de las personas que habían entrado de las 10, lo reconocí, mis amados hermanos, y ¿sabe qué? Una de ellas se dedicaba a la brujería. Yo no sabía, hermano, que era brujo y tal, pero se sentía, hermano, la presencia del enemigo por practicar eso. Creas o no, hermano, uno discierne cuando alguien trae la presencia de Dios o anda en un pecado. Se siente, se percibe, porque eso se llama discernimiento. ¿Lo escuchó? En el mundo le dicen a las mamás que tienen el sexto sentido. Empiezas a ver a tu hija, tu hijo, te dice, híjole, algo no me late. Y no sabes que está haciendo nada mal, pero, híjole, las mamás. A ver, ven para acá. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo escuchó? Mire, hermanita, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted, más como cristiana, sienta algo que tiene que hablar con su hija, o su hijo, o con su esposo, no se detenga. Mejor hable, pero primero llévelo en oración. Dígale al Señor que le dé sabiduría, que le dé, hermano, palabras de ciencia. ¿Y sabe qué? Vaya y hable, pero no se quede callada. Porque a lo mejor Dios le está haciendo sentir que algo está mal, que algo está pasando, hermano, y que la presencia de Dios está yendo. Hello. ¿Va viendo? ¿Cuántos van a escuchar más alabanzas, hermano, en su casa? ¿Cuántos van a poner, hermano, alabanzas en su casa, hermano? Uy, no, se ve que no, son muy pocos salmistas. No, tiene que ser un salmista. ¿Lo escuchó, hermanos? Miren, me regalan 5 minutitos más para mostrarles, hermano, lo que dice la Biblia. Miren, ¿por qué Dios no habita en nuestras casas, hermano? Porque este mismo versículo dice, Dios habita en medio, hermano, de la santidad. Hay otra vez que dice que Dios habita en medio de las alabanzas. Quiere decir, hermano, que a donde no se alaba, ahí no está Dios. De donde no hay santidad, ahí no está Dios, hermano. ¿Lo escuchó? Mire, quiero que vaya a 1 Corintios. Entonces, si no hay santidad, hay pecado. 1 Corintios, capítulo, hermano, 1 Corintios, capítulo 5. Y aquí hay un caso, fíjese bien. 1 Corintios, capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Versículo 1. De cierto se oye, ¿se acuerdan que se oía cuando Jesús entró a Capernaum en una casa? Se oía que estaba allí él. Ahora aquí, ¿qué se oye, hermano? Pues eso era lo que les decía. ¿Qué se oye en tu casa? Ay, cómo se gritan unos nosotros. Cómo la hija le contesta, el hijo le contesta al padre, a la madre. ¿Qué se oye en tu casa? Versículo otra vez 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su. Entonces, aquí hay un muchacho, hermano, que está, hermano, con la mujer de su padre. ¿De qué estamos hablando, hermano? Adulterio, fornicación, peleas, engaño y otro montón de pecados.
¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Qué se está oyendo en nuestras casas, de verdad, hermano? Jesús está buscando la entrada a nuestras casas. Y déjenme mostrarles un versículo más, hermano, que cuando Jesús entra a una casa, acuérdense, hermano, yo no estoy hablando ahorita, hermano, en la entrada de tu casa. Ese tú ya le abriste el corazón, ya Jesús empezó allí. Ahora es tiempo de empezar a limpiar nuestras casas naturales, de sacar, hermano, lo sucio, lo inmundo, lo que nos puede apartar, alejar de Dios, cosas, hermano, imágenes, hermano, vicios, a unas compañías. Miren, quiero que vaya al libro de, déjenme ver, Lucas capítulo 19. Aquí la Biblia habla de un chaparrito. De un chaparrito. ¿Ya lo tiene? No miren al hermano Pimpollo. No estoy hablando de él. Estoy hablando de uno llamado Zaqueo. ¿Ya lo tiene? Ya casi termino, ¿eh? Ya lo tiene. Lucas capítulo 19, versículo 5 dice: y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. ¿En tu casa? ¿Dónde quiere morar Jesús, hermano? En su casa. Pero ya no solamente de su vida, sino ¿dónde? En su casa. Amén. Amén. Mire, a veces por respeto, hermano, uno no dice tantas cosas. Pero una ocasión, les voy a decir algo. Salí fueras, en una de esas ocasiones que salgo, y me dieron hospedaje unos hermanos. Y en ese hospedaje, hermano, bien atento a los hermanos, iban a la iglesia los hermanos, hasta el hermano le servía, hermano, a Dios. Pero lo que voy a decir, lo voy a decir con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, lo voy a decir. Pastor, aquí usted puede guardar en los días que va a estar aquí con nosotros, guarde sus cosas para que no se le arrugue y tal. Pero nunca se dio cuenta el hermano que a donde me pidió que guardara las cosas para que no se me arrugaran, hermano, encontré un video de esos peligrosos, de esos hermanos que no se pueden nombrar. ¿Sí me entiende usted, hermano? Pues no que van a la iglesia, hermanos. No, pastor, es para santificar, hermano, esa relación de ellos. No, es que santificar es estaba. Imagínense, para aprender. ¿Qué pasó, hermano? Pues no que Jesús, Zaqueo, baja de ahí. Me es necesario estar en tu casa, quedarme aquí. ¿Y qué sucede cuando Jesús se queda en una casa? Mi amado hermano, la Biblia dice, versículo 8. Sáltese, hermano, hasta el versículo 8. ¿Ya lo tiene? Versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces Jesús quiere traer salvación. Ejemplo, hermano, ya casi para terminar, segunda de Samuel capítulo 6. Zaqueo, cuando, hermano, dejó entrar a Jesús a su casa, hermano, ¿qué hubo en la vida de Zaqueo? Cambio, transformación, renovación, perdón de pecados. ¿Va viendo? Entonces, mi amado hermano, deje entrar a Jesús a su casa. A lo mejor ya viniste a la iglesia, doblaste tus rodillas y dijiste: Señor, perdóname, entra a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero ahora es tiempo, hermano, que Jesús entre a tu casa. Que tu casa sea limpia de lo que le está ensuciando. Que tu casa sea limpia de lo que, hermano, te aleja de Dios. Y pone el nombre que tú quieras, porque a veces decimos una que otra cosa por ahí, pero cada quien, hermano. Y en segunda de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 6, cuando lo tengan, digan amén, mis amados. Segunda de Samuel, capítulo 6. ¿Ya lo tiene? Versículo 11 y 12. Dice así: y estuvo el arca de Jehová, ¿dónde?
En la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Dice, hermano, que cuando, hermano, en la casa de Obed-edom le abrieron, hermano, las puertas para que el arca de Dios, la presencia de Dios, allí se quedara, mi amado hermano. La Biblia dice, hermano, que Dios trajo, fíjese bien, bendición a toda su familia, pero también a esa casa. Ya vimos, en la casa de Pedro, sanidad. En Betel, casa de pan, a donde había necesidad, hubo bendición. En la casa del hijo pródigo, restauración y sanidad, hermano. Y trajo nuevas bendiciones. Entonces, ¿qué necesitas, hermano, para abrirle entonces las puertas a Jesús? Entra. Yo les he invitado, hermano, que tengamos servicio en sus casas. Yo respeto la decisión si ustedes no quieren. Pero cuando ustedes le abren la puerta y se predica y se enseña, hermano, y se adora, le voy a decir algo, hermano, algo poderoso sucede porque allí habita. No invite a Jesús temporalmente, a que no se hospede temporalmente. Invite a Jesús a que se quede permanentemente. Empiece a limpiar su casa. Empiece a hablar, que se escuche testimonios, que se empiece a hablar de las maravillas de Dios, para que cuando alguien entre, sienta la presencia de Dios y un día llegue a las plantas del Señor, hermano. Ya no se escucha en tu casa, hermano, que la hija hizo esto, que el hijo hizo aquello, que tú te peleas, que te vas a divorciar. No, hermano. Tú sabes, hermano, que las casas, aunque usted no me lo crea, hermano, déjeme terminar con este versículo. Déjeme terminar este versículo. Quiero que busque, déjeme ver nomás dónde lo apunté. Usted sabe que aún hasta las casas, hermano, que no se santifican, se pueden, por así decirlo, enfermar, aunque usted no lo crea. Termino con ese versículo. Apóstol, Levíticos capítulo 14. Vaya al libro de Levíticos y con esto, hermano, termino. Levíticos capítulo 14. Con este termino. ¿Ya lo tiene? Levíticos capítulo 14. Cuando lo tenga, dígame. Versículo 33. ¿Ya lo tiene? Dice así: habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusieres yo plaga, lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Cuando se le abre, hermano, el pecado a través de la esposa, del esposo, de un hijo, entra, hermano, el pecado en las casas. Y aquí la plaga, hermano, es la lepra. La lepra, hermano, la lepra. Y déjame ponerlo así: casas enfermas. Hay casas enfermas, de verdad, hermano, hay casas enfermas. Y por eso en casas enfermas encontramos constantes peleas entre hermanos, padres, esposos. Hay casas enfermas, hermano, donde no hay prosperidad. Hay casas enfermas, hermano, donde hay, hermano, ¿sabe qué? Desintegración familiar muy fuerte. Y existe la plaga y la lepra en esa casa. Casas enfermas. Y cuando Jesús entra, no me lo creen, regresemos a la misma historia, hermano, del hijo pródigo. Mientras por un lado, hermanos, abría la puerta en la casa para que el hijo pródigo, que venía de pecado, Dios lo restauraba y lo sanaba. El hijo mayor estaba enojado con su propio hermano, y había celo, y había contienda. ¿Qué tipo de casa quieres, hermano? ¿Una casa donde habite Dios o una casa donde esté una plaga? ¿Qué casa tienes? Por eso es que cierra puertas.
para el pecado. Pero ábrele la puerta a Jesús, que entre, que se siente, que entre a tu recámara, a tu intimidad, a la recámara de tus hijos, que entre, hermano, que Él se pasee allí, que se empiece a escuchar más alabanza, hermano, que haya una Biblia, hermano, que haya una oración, hermano, que de repente los hijos, no molestes a mi mamá porque mi mamá es un momento de oración, no molestes a mi papá porque esos son sus momentos de lectura de la Biblia. Hijos, siéntense todos para leer un salmo antes de ir a dormir. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Casas enfermas o casas sanadas? ¿Qué quieres? Hoy es tu elección y tu decisión. Padre, vamos delante de ti dándote gracias. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú entres a nuestras casas. Si tú quieres, hermano, en esta noche, pedirle al Señor que ahora entre a tu casa, ponte de pie. Te invito que a los que le quieren decir, Jesús, entra a mi casa, sana, restaura, bendice mi casa, Señor, con tu presencia, con habitar, Padre. Y si tú hoy lo quieres hacer, yo quiero invitarte a que te pongas de pie, cierres tus ojos y levantes tu mano derecha y le digas, Señor, yo rindo mi casa ahora, como padre, como madre, como hijo. Empieza a vivir en mi casa, Señor. Ya vives en mi vida, ya está, Señor. Ahora te pido que empieces a limpiar, Señor, mi casa material de todo pecado, de toda convivencia, Señor, que no edifica a la familia, Señor, de toda obra del mal, Señor. Empiezan a fluir los frutos, Señor, en mi casa, el amor, el gozo, la paz, la bendición, Señor. Pídeselo, hermano. Y si tú le has abierto las puertas, hermano, a un pecado, dile, Señor, me arrepiento. Le abrí las puertas, por eso es que mi casa ahorita está padeciendo, Señor. Mis hijos probablemente están cayendo en rebeldía, no quieren ir a la iglesia, no se quieren congregar, porque yo le abrí las puertas, Señor, al pecado. Yo le abrí las puertas al enemigo, y ahora el enemigo quiere reinar, pero no se lo quiero permitir, que tú mores, que tú habitas para siempre, Señor. Pídeselo, hermano, en esa noche. Dile, Señor, ven, habita, Señor, en mi casa. Y veme dirigiendo qué es lo que necesito sacar, Señor, limpiar, qué es lo que no te agrada, pero empezar a romper, Señor, empieza a romper ligaduras, maldiciones, saca las plagas de mi casa, saca, Señor, Padre, la lepra de mi casa, y empieza, Señor, a limpiar nuestras casas para que tú habites, Señor. ¿Tú se lo estás diciendo, hermano? ¿Se lo estás pidiendo? Estoy dispuesto a renunciar para que Dios more en tu casa. Vacías, ven aquí. Fuerte, hermano, dile, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. Sí, Señor. Mucho, pero
más, hermano, con tus ojos cerrados. Pídeselo y dile: Padre, habita en mi casa, Señor. Que tu presencia se manifieste en mi casa, Padre. Que toda aquella soledad, Padre, pecado, tristeza, dolor, salga de mi casa, Señor. Y que entre tu gozo, que entre tu alegría, que entre la reconciliación, el amor que tú traes, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego y te lo suplico, Señor. Amén, y amén, y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.